Siembra un pensamiento y cosecha un acto. Siembra un acto y cosecha un hábito. Siembra un hábito y cosecha un carácter. Siembra un carácter y cosecha tu destino. Con esta sentencia, cuya autoría aún está en debate, iniciamos esta tercera entrega del ciclo de 4 reflexiones en torno a la crisis cultural que atravesamos. En esta ocasión, como ya sugiere la sentencia inicial, nos centraremos en el pensamiento humano, en el pensamiento, sus implicaciones y su presencia definitiva, determinante, activa al paso de los siglos. Y es que saber lo que pensamos es sabernos, por cuanto cuando actuamos, una hipótesis, una suposición, una apuesta cognitiva se pone en juego. Cuando actuamos, arriesgamos nuestro pensamiento y en ese trance hacemos lo que somos, por cuanto el actuar y sus resultados derivan pensamiento. Y en esta dinámica entre pensar y hacer, entre hacer y pensar, el ser humano se hace, se es, se constituye. Verum est factum. La verdad está en los hechos y viceversa. Finalmente, verum est factum deviene en una afirmación más contundente y más integral de Juan Bautista Vico. Verum et factum cum verbo convertuntur. La verdad y lo hecho devienen identidad, devienen ser. Somos aquella conjunción, aquella dialéctica entre verdad y hacer, entre hacer y verdad, que en última instancia ambos momentos, aunque a veces se antecedan o sucedan, son uno y lo mismo. Dejémoslo así. Ya habrá ocasión para explicar, para analizar este principio ontoepistemológico. Por lo pronto, con este precedente, vale bien preguntarnos, si somos lo que pensamos, ¿qué es el pensamiento? En una primera instancia, por demás definitiva, cabe decir con Heidegger que pensar es preguntar. Somos pregunta. Y es que, como muy bien sostiene el autor alemán Martin Heidegger en ¿Qué es pensar? Y en De Camino al Habla, el preguntar está presente desde la primera infancia del ser humano.
Preguntar no es sino el modo de ser de la persona. Recordarás ahora que allá entre los 2 y los 3 años, todo pequeño, toda nena, en un momento dado, deviene terrorista y acribilla a quienes le rodean con múltiples preguntas. Es el momento en el que se ilumina su interior con la flama de la duda. Y en ese resplandor empieza a perfilarse su propio ser, su sí mismo. Cuando un niño o una nena preguntan, empiezan a perfilarse, a distinguir su propio ser del entorno, a adquirir una propia identidad. El preguntar es, pues, apertura de el propio ser y, consecuentemente, oportunidad de creación, de recreación, que supone flexibilidad, inteligencia, apuesta. Todo esto es así, ahondando un poco, porque, digámoslo con Heidegger, el ser humano es el único que llega a este mundo sin estar definido. El ser humano es el único que llega a este mundo con la necesidad de ganarse un lugar, de hacer valer su propia perspectiva, de distinguirse, diferenciarse de cuanto le rodea y de en este ejercicio encontrarse y hacerse. Hay de quien no pregunta, hay del que solo repite, declama, manifiesta, hay del que no interroga, del que no duda, del que no abre caminos. Preguntar es buscar, preguntar no es ser, sino hacerse. Ciertamente, cada pregunta requiere una respuesta y en este responder va de por medio una identidad que se descubre, se encuentra, se construye. En cada responder se validan hipótesis, se validan caminos, se valida el sí mismo. Naturalmente, cuando alguien conserva una pregunta sin respuesta y después ya son 2 y 3 y 4, se gesta una crisis. Y cuantas más preguntas se acumulen, mayor profundidad de crisis y ciertamente, ¿por qué no? También hay que decirlo, mayor gozo, mayor satisfacción se vivirá al momento de encontrar las respuestas. Pero vámonos con calma. Si esto es así, ¿cuál ha sido la presencia y la función de la pregunta a lo largo de la historia? Sigamos esta pista para comprender, para explicarnos qué es el pensamiento y después apliquemos a nuestra cotidianidad las consecuencias. A propósito de la pregunta, en realidad el tema es tan viejo como la humanidad misma. Tendremos que volver a la antigüedad, considerar la Edad Media, la modernidad y nuestro tiempo,
para ver cómo ha evolucionado esto del preguntar, es decir, nuestro pensamiento. Allá en la antigüedad, entre los primeros pueblos, la pregunta predominante, la pregunta central, la guía, era la pregunta del qué. Es decir, era la búsqueda, la circunspección por la esencia o fundamento de cuanto existe. Aquellos primeros seres humanos trataban de descubrir, de encontrar, de entender cuál era el arjé, el principio o fundamento de todo lo existente. Para Anaxímenes fue el principio, para Anaxágoras el aire, para Heráclito el fuego, para los mexicas el sol. Se trata, pues, como ya puedes ver, de una pregunta por lo esencial, por lo arquetípico, por lo paradigmático. Una pregunta que permita no solo la permanencia de lo existente, sino el propio ser. Era entonces un modo de aproximarse a la realidad que buscaba lo eterno, lo universal, lo estable, para dentro de ello encontrar sitio, tranquilidad y fundamento. El conocimiento desarrollado a partir de esta pregunta necesariamente era un conocimiento doctrinario, un conocimiento que a partir de conceptos universales llegaba a regir lo más particular, la experiencia cotidiana, política, sentimental, económica, etc. Esta misma formulación, cambiando el fundamento, subsistió hasta la Edad Media. En ella ya no fue el cosmos la base de lo existente, sino Dios, el Dios cristiano, el Dios de Jesús, el Dios del Evangelio. Los mitos, los discursos de la antigüedad son resignificados por el Evangelio, por las Escrituras, y se encuentra en Dios, el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo, el Dios cristiano, la única respuesta para todos los planos de la vida, tanto individual como colectivo. Con ello llegamos hasta el siglo XIII y en el XIV, con el humanismo, empezará una crisis misma que ya con el Renacimiento llegará a su clímax para, en consecuencia, o como resultado, encontrar en René Descartes y los racionalistas, en David Hume y los empiristas, el momento señero, el momento decisivo. En la modernidad ya no se pregunta el ser humano qué, ahora se pregunta por qué. Ya no se busca la esencia o el fundamento, ahora se busca la causa, la estructura, el funcionamiento, la concatenación de mecanismos, de conceptos, sentencias. En última instancia, la modernidad, siglo XV en adelante, hasta el XVIII,
será volver la reflexión humana sobre la razón en sí misma. ¿Qué es el entendimiento? ¿Cómo funciona y cómo se relaciona con lo que nos rodea? La apuesta de autores como Kant, como Hegel, será innovadora, audaz y comprometida. Y en última instancia, será una apuesta que termine, paradójicamente, encerrada en sí misma. Pues de Descartes a Hegel se da un proceso por el que la razón se justifica a sí misma. La razón queda encerrada en sí misma y solo lo racional, lo lógico, lo argumentable es verídico. Vean cómo ahí, al restringir la veracidad a la racionalidad, a la verosimilitud, es restringir el ser al pensamiento. Y así se cultivó durante ese tiempo. Se cultivó un tipo de conocimiento, un tipo de pensamiento, ya no más doctrinario, sino científico, que siguiendo a Descartes trató de hacerse matemático, lógico, evidente, demostrable, algebraico. Solo puede ser considerado verdad, es decir, solo es evidente y claro y distinto, dirá Descartes, lo matemático, es decir, aquello que se puede enseñar porque es demostrable. Una complejidad, una riqueza, una perplejidad acompañan a todos estos autores y a esta propuesta y esta manera de ser y de estar, es decir, de vivir de los seres humanos. Pero como todo, llegó el siglo XIX con aquella eclosión ya no de planteamientos, de propuestas, de hipótesis, sino de aplicaciones. Vienen los Alva Edison, los Lavoisier, los grandes inventores, viene la máquina de vapor, el microscopio, el telescopio, el fonógrafo. De las causas anheladas y propuestas en la modernidad, ya en el siglo XIX y el siglo XX se da el paso a los procesos, a las formas, a los procedimientos. ¿Qué pasos hay que dar para llegar hacia? Es la pregunta por el cómo. Sin reparar mucho en qué o cuál es el fundamento, sin reparar mucho en el por qué o cuáles son las causas, el cómo se preocupa por lo eficaz, por lo productivo, por lo procedente, por lo práctico. Simplemente a guisa de ejemplo, revisemos o consideremos las últimas cifras de la UNESCO en materia de perfiles profesionales vigentes en el 2021. Lo diré muy brevemente porque solo es un ejemplo. En el 2021 nos dice la UNESCO, el 22% de los profesionistas que había en el planeta detentaban un título de carrera económico-administrativa, donde se piensa a partir del cómo. El 21% de los profesionistas de aquel año pertenecían al ámbito de las ciencias aplicadas o las ingenierías, las diversas ingenierías. Nuevamente,
profesiones, carreras, especialistas en procedimientos, si bien sofisticados, pero al fin procedimientos. El 20% de profesionistas correspondientes al ámbito de las ciencias sociales, diseño gráfico, comunicación. Nuevamente el cómo será o aparece como pregunta clave. Ahí ya van 63% del total de profesionistas. Le seguirán un 15% de profesionistas de ciencias de la salud que hacen una labor y tienen una función noble e indispensable en nuestro mundo y que responden también al cómo. No son ciertamente ni biólogos ni químicos, son profesionales de la salud. Se ejercitan en el cómo, curar una gastritis, cómo atender una tifoidea, cómo asistir a un parto. Y ya después, algunos porcentajes mínimos y no tan representativos, menciona la UNESCO para profesionistas en humanidades, para profesionistas en ciencias exactas, y después un 8-7% restante para profesionistas de carácter técnico. Vemos pues cómo nuestra época se caracteriza porque la habitamos, quienes estamos a cargo de las instituciones, quienes estamos a cargo de la educación, de los hogares, en fin, de la sociedad en su conjunto, siendo personas que piensan en el cómo, sin referirse ya más al origen o esencia, a la causa o estructura, o al procedimiento. Nos quedamos fundamentalmente en la eficacia, en el anhelado nivel de la productividad, del efectismo. Naturalmente, este modo de pensar como estructura predominante en nuestras sociedades, pues va a generar o a promover una realidad que le sea correspondiente y que será necesariamente así, práctica, flexible, adaptable, dinámica. Si sumamos lo dicho respecto a la pregunta como guía o criterio de esclarecimiento de lo que es el pensamiento, a los contenidos o los conceptos que le ocupan, llegamos a esta lámina, este breve esquema, en el que se incluyen los contenidos, las ideas, los discursos, los argumentos sustantivos, sustanciales, proactivos de nuestra sociedad actual de este siglo XXI. Si es el cómo el que ahora nos mueve como estructura de razonamiento, ¿de qué se ocupa? Bueno, pues se ocupa de la libertad, de la igualdad, de la autenticidad,
de la autorrealización, de la felicidad, de la tolerancia, del laicismo, de la democracia, de una serie de conceptos propios del liberalismo que apuntan todos ellos hacia la mejor y mayor diferenciación del individuo, que a fuerza de diferenciarse, de hacerse distinto, alcanza la autorrealización y el éxito, puesto que le permite presentarse ante la sociedad de mercado como una especie única, como una especie irrepetible, valiosa, a la cual vale la pena contratar o con la cual vale la pena convivir, querer, sentirse querido. Dicho en pocas palabras, el cómo, sumado al enfoque liberal de los últimos siglos, deviene en un entorno real, colectivo y ciudadano, en el que hay como consecuencia general e ineludible, primero una fragmentación de lo social. Cada quien tiende a defender sus derechos sin asumir en la misma proporción sus deberes. Y después, cada quien tiende a ofrecerse a sí mismo y a los demás criterios diferentes para lo político frente a lo religioso, para lo sentimental frente a lo laboral, para lo económico frente a lo artístico. Hay tal diversidad, tal incomunicación entre los diferentes valores o criterios con los cuales se mueve ahora la gente, que termina no solo aislándose de los demás, sino fragmentándose dentro de sí. Y por lo demás, y ya con eso cierro esta lámina, el resultado de todo este proceso no es halagüeño, porque nos deja en la antesala de una realidad, de una sociedad en la que todos apelan a sus derechos, pero nadie o muy pocos asumen sus deberes. En consecuencia, ahí en donde cada quien hace lo que le viene en gana, sin tener la misma proporción y correspondencia con lo que debe, pues muy probablemente y solo a cuestión de tiempo se está gestando la crisis y la caída. Y me parece que en muy buena medida en esas andamos como sociedad. Y la intención no es hacer amarillismo ni drama, sino encontrar caminos. Ya hemos dicho en las otras entregas que no tiene sentido intentar resucitar pasados. Antes bien, lo que importa es abrir los ojos aquí y ahora para encontrar salidas. Y en este ejercicio, la alternativa que nos lleva a responder las preguntas sin respuesta, la pregunta clave, la pregunta guía, si ya no es el qué, ni el por qué, ni el cómo, empieza a perfilarse como un inquirir, un buscar, un
poner a prueba el para qué. ¿Para qué? Que no apela a esencias o fundamentos. ¿Para qué? Que no busca causas, no se pierde en ese periplo infinito de las explicaciones. ¿Para qué? Que tampoco se limita a hablarnos de los modos, el cómo, sino para qué? Que establece, descubre, pone a debate la finalidad, los propósitos. Esto que dicho así en abstracto es intrascendente, en realidad no es poca cosa. Si tú, y te invito a hacer el ejercicio, en este instante, y solo por ilustrar lo que estamos diciendo, te preguntas, ¿para qué trabajo? ¿Para qué busco o tengo pareja? ¿Para qué tengo un vehículo, un coche? ¿Para qué creer o no creer en el plano de lo sagrado, lo religioso? En última instancia, ¿para qué soy? ¿Para qué vivo? Si tú te haces estas preguntas, ya no estás especulando en la esencia que tanto eh, alumbró a los antiguos. Si tú te haces estas preguntas centradas en el para qué, ya no te estarás internando en el laberíntico ámbito confuso de las causas, de las explicaciones y de los argumentos, que es interminable. Si tú te preguntas para qué, tampoco te quedarás contenta, contento con el cómo, con la manera de hacerlo, con el hágalo usted mismo, con los procedimientos. Si tú te preguntas para qué, empezarás por reconocer fines, propósitos, orientaciones, tendencias. Y a la vez que haces eso, e ineludiblemente contrastas la realidad contigo misma, contigo mismo. Se descubre el propósito y la identidad, el entorno y la persona, el futuro, el pasado y el presente. Preguntarte para qué te ubica en la circunstancia, te descubre recursos, te descubre estrategias y todo ello dirigido hacia y todo ello valioso y novedoso porque ofrece en el marco del sentido la validación o la invalidación de decisiones, de acciones, de proyectos, que vistos desde la perspectiva del para qué, pueden o no sostenerse. ¿Para qué tanto empeño si eso que pretendo se puede conseguir tan eficientemente por más breves caminos? ¿Para qué tanto empeño si eso no me compete, no afecta mi identidad, no está en el horizonte de mi destino?
El para qué esclarece, el para qué equilibra, el para qué pondera. En esta perspectiva histórica de la pregunta humana, es decir, de su pensamiento del ser humano, ya no se atiende al fundamento o esencia, a la causa o el porqué, al procedimiento o al cómo. En esta etapa, esta pregunta del para qué atiende a la finalidad y atendiendo a ello vincula con la identidad, con la persona, y atendiendo a la vinculación con la persona, atiende a la comunidad, a su contexto, circunstancia. Vean cómo, o ve cómo, preguntar para qué es vinculante, no es fragmentario, no aísla, al contrario, une. Te invito pues, ya estamos terminando, a que te detengas unos minutos en esta loca carrera de la vida y te preguntes, ¿para qué? ¿Para qué todo? Inclusive, como se diría en psicoterapia corporal, Wilhelm Reich y compañía, ¿para qué fracaso? ¿Para qué sufro? ¿Para qué me enfermo? Son preguntas que suenan amañadas y tramposas. No lo son. Haz el ejercicio. Te deslumbrarán tus respuestas. Hasta la próxima. Comparto simplemente ya para terminar una bibliografía básica sobre este tema que hemos compartido en esta ocasión. De carácter esencial, las obras de Edgar Morin, al final las dos que están sobre Taylor, La vía para el futuro de la humanidad y los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, tienen todo que ver con esta pregunta por el para qué. Las obras de Martin Heidegger, ¿qué significa pensar? Y de Camino al habla, obviamente son el planteamiento que compartimos respecto al pensar y la pregunta. La obra de Roberto Cruz, El hombre pregunta, la segunda de las obras que cito, es una explicitación didáctica de este certero concepto que Heidegger profundizó, matizó, sustentó del preguntar, y después una perspectiva histórica, no sociológica, no epistemológica, sino solo histórica, sociológica, cultural, es la obra Historia de la Verdad y una guía para perplejos de Felipe Fernández Armesto, y dos obras que podrían ser sensibilización o introducción al tema, de la finísima pluma de Zygmunt Bauman, La modernidad líquida, o la erudita argumentación de Charles Taylor y la era secular en su tomo segundo. Ahí hay mucho que leer, muy interesante, apasionante, muchos pensamientos que caen como semillas y que al paso y al tiempo frondosos fructifican. Y con todo ello, pues sin más, solo me queda agradecer tu atención e invitarte a la próxima entrega que se titula La dimensión olvidada, la dimensión esperanza. Soy Alejandro Gutiérrez y disfruto mucho de tu compañía. Hasta la próxima.